Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, circuncidados en el corazón, y que tienen la presencia divina del Todopoderoso morando en cada uno de ustedes, y que con temor han guardado esta bendita presencia para que no se separe o para que no se apague el fuego que hay en nosotros, porque para este pueblo, para los que venimos con su bendita presencia, son las riquezas, es el alimento, es el entendimiento. Bienvenidos a los que vienen con hambre y sed de justicia. Bienvenidos a los que vienen con temor reverente, guardando y cuidando este bendito camino, con los ojos puestos en la vida eterna, para no perder las promesas divinas, por lo cual hemos tomado nuestra cruz y hemos preferido padecer juntamente con Cristo que los deleites temporales y la mentira y el engaño de Satanás. Así, aunque seamos uno o dos por este medio, sin importar, me pongo a los pies de Cristo Jesús. Ojalá fuesen todos. Ojalá fuesen todos, habiendo pedido ya a Dios por cada uno de ustedes, para que haya un fruto de entendimiento, un fruto de vida. Por todos los que estamos aquí en México, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso. Por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por Dios el día de mañana o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Japón y en China el día de hoy. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios y de nuestro Señor Jesucristo en esta hora para continuar con la enseñanza número 23 del bendito libro del Antiguo Testamento de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que corresponde a este día, miércoles. Así, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos está enseñando que cuando hay un verdadero profeta, que cuando la misericordia de Dios, después de un castigo a los que deja vivos, los conmueve para perdonarlos, les hace recordar el pacto y les pone las condiciones para que vuelvan a tener las riquezas, la presencia, la protección de Dios. Y así, este pueblo, por medio del profeta Samuel, dejó Baales, dejó dioses, dejó diosas, se volvió de todo corazón a Dios, y Dios los perdonó, se hizo un sacrificio para Dios. Cuando escucharon los filisteos que se habían reunido en Mizpa, se levantaron contra ellos, ya también vimos las enseñanzas, pero como se habían vuelto ya, también Dios nos enseña con esta bendita palabra profética el amparo y la protección de Dios contra Satanás, contra la iniquidad, contra la impiedad y contra los hombres violentos que buscan nuestras vidas, y cómo Dios nos prospera a los que tenemos un corazón conforme a su bendita voluntad. Y seguimos entonces viendo, hermano, cómo estos siguieron a los filisteos hasta herirlos, cómo Dios los prosperó, y dice en el versículo 12 que luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y
le puso por nombre Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bíblicamente, como ya Dios me ha permitido, y proféticamente, los simbolismos que utiliza Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tienen una enseñanza como piedra. La piedra principal es Cristo Jesús, puesta por Dios y no por el hombre. De igual manera, recuerde que Juan, el apóstol Juan, cuando fue arrebatado al tercer cielo, se le permite una visión que queda escrita en esta palabra viva, donde el que está sentado en el trono es como una piedra de jaspe. Recuerde que también Cristo Jesús, cuando escogió a Simón, uno de los apóstoles, le dijo, ahora ya no te vas a llamar Simón, sino Pedro, que significa piedra. Recuerde también que en el Antiguo Testamento la vestimenta de los sacerdotes era con piedras preciosas en el pectoral, 12 piedras preciosas. Ya Dios me ha permitido, bendito hermano y bendita hermana, hablar en las veces pasadas sobre la piedra. Ya no voy a perder así tiempo para los que van dando un seguimiento. Los que quieran saber más en enseñanzas pasadas, aquí en Samuel está lo que significa piedra y por qué piedra. Así que Cristo Jesús es la piedra el día de hoy, rechazada por el primer pueblo, pero piedra de edificación para los que creen. Así que aquí está profetizando a nuestro Señor Jesucristo en este versículo 12, que Samuel, o también hoy una iglesia verdadera, una iglesia puesta por Dios, no ponemos ningún otro fundamento más que a la piedra que Dios puso. Y recuerde, usted me dirá, ay, en la iglesia que yo voy hablan de Jesús. No, hermano. Nosotros, hay muchos que predican otros Jesús que no es el de la Biblia. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice en la Biblia. El Jesús de la Biblia es el Jesús, como dice en 1 Corintios, nosotros predicamos a Jesús crucificado. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Pero para los que creen, poder de Dios. Ahora, en Corintios, en donde nos enseña, o Pedro dice que nosotros predicamos a Jesús o a Jesucristo crucificado, que es poner la piedra. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, Jesús dijo muy claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no tiene vida eterna. Todo aquel que halle su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por mí, la encontrará. El que no toma su cruz y me sigue todos los días, no es digno de venir en pos de mí. Y eso es predicar a Cristo crucificado, el bautizo, un arrepentimiento, una separación total a la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, que recibimos de nuestros ancestros del mundo, y empezar una vida nueva consagrada a Dios. Entonces, eso es poner la piedra, porque cuando se pone la piedra, se pone el cimiento para edificar el templo, para morada del Espíritu Santo. Pero cuando no ponemos la piedra, como en la mayoría de las congregaciones, ya eres salvo, no hay problema, hermano, si puedes pecar, digo, el único perfecto es Dios, Dios te ama. No están poniendo el fundamento que es perfección, que es un pacto, que es una muerte, que es santidad. No están poniendo esa piedra. Entonces, aquí estamos viendo, la piedra únicamente se puede poner, y Cristo Jesús está en medio de los que dejamos todo. Entonces puso una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y de igual manera, hermano y hermana, ya había hablado yo, por ejemplo, en el libro de Ruth y en algunas partes de lo que es la frontera, y hasta dónde nos permite Cristo Jesús llegar. ¿Qué límites tenemos de no traspasar? Hasta dónde la piedra está
para con nosotros. Sabemos que nosotros no podemos ir al mundo, que el que regresa al mundo pasó la frontera de lo celestial, del pueblo de Dios, del pueblo que no se puede palpar, y regresó al mundo. Entonces, Cristo Jesús tiene una frontera que es la cruz, que es el campo, que es lo de arriba o lo de abajo. Entonces, nosotros también, como iglesia, como representantes, los que podemos tener el fruto de Samuel por medio del Espíritu Santo, como también lo aprendimos a los que van dando un seguimiento de cómo consagró su vida, de cómo no pasó navaja por su cabeza, de cómo creció en el templo, de cómo Dios lo utilizó. Bueno, este tipo de sacerdotes, este tipo de profetas son los que tienen este fruto, son los que pueden poner el fundamento verdadero y el evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo para el pueblo de Dios. Y le puso por nombre Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Dios. Que eso significa Eben Ezer. Ese nombre le puso a la piedra, Eben Ezer, hasta aquí. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús vino, a todo aquel que creyó, como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea, para todo aquel que en él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Y antes teníamos cargas, antes estábamos malditos, y cuando nos arrepentimos, hasta aquí nos empezó a ayudar Dios, y hasta aquí cuando pasamos la frontera. Dice en el 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Porque recuerde que esa piedra dividía el territorio de los filisteos, que es el mundo, y dividía Israel. Y de igual manera, ya le dije, bendito hermano, y le vuelvo a repetir, nosotros, con estas profecías, con estas enseñanzas que es una sombra, otra vez le vuelvo a repetir, yo, no sé usted, yo, con el Evangelio, con el Rey de Reyes, tengo prohibido regresar allá. Porque si yo regreso allá, están los filisteos, está Satanás, está el trono de Satanás, y Dios se desentiende de mí. Pero de igual manera, si yo no traspaso, si yo estoy en Israel, si yo estoy en la ciudad celestial que no se puede palpar, que es la cruz el día de hoy, ahorita vamos a ver esta enseñanza, la voy a profundizar, Satanás no me puede tocar. Fíjese bien, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. No volvieron a entrar más. Y así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que el territorio de Israel el día de hoy es el campo, es la cruz, es la obra de Dios. Y Satanás tiene prohibido entrar a los que estamos arriba, a los que estamos en la azotea. Y usted me dirá, bueno hermano, ¿y por qué muchos estando en el campo y estando en la azotea han caído? ¿Por qué? Una cosa son las flechas incendiarias, una cosa es la voz de Satanás que me está llamando para engañarme, y otra cosa es que Dios permita que entre a mi cuerpo y me lleve en cautividad. Porque mientras yo no traspase la frontera, mientras la piedra de Cristo Jesús esté en mí, mientras yo haya dejado los Baales, haya dejado los dioses, me haya arrepentido genuinamente, la bendita palabra dice que la presencia de Dios mora dentro de mí o de usted, a los que tenemos ese fruto, y como Dios nos los ha enseñado. El único al que le tiene terror, pavor y horror Satanás, y al único que nunca ha vencido ni podrá vencer, es a Dios y a Cristo Jesús.
Y si Dios conmigo, si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Así que mientras usted, bendito hermano y bendita hermana, guarde los mandamientos de Dios, proféticamente está prometido por Dios que Satanás jamás puede llegar a vencernos, jamás puede llegar a derrotarnos o a herirnos. Entonces, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar al territorio de Israel. En el versículo 13, ya le dije cuál es el territorio. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días que Samuel estuvo como profeta. Y muy importante, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Porque de igual manera, cuando hay un verdadero profeta, hay verdad en el pueblo y hay fruto. No en general, porque vamos a ver también como siempre, como nos dice la bendita palabra, el hombre siempre está inclinado al mal, su pensamiento siempre es de continuo mal. Solo vamos a ir viendo poco a poco, pero siempre también habrá un pequeño remanente con temor, un pequeño remanente con temor, un pequeño remanente que se guarda con fe para tener todas las riquezas que Dios nos ha permitido. Bueno, entonces dice, fueron sometidos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel. Ya le dije que Satanás tiene prohibido entrar al territorio, entrar al campo. Y usted me dirá, oye hermano, pero ¿por qué Dios entró al Edén, que representa el campo, y era un territorio de Dios, que Dios le permitió a Adán y a Eva? Le permitió entrar para tratar de engañar, mas no tocarlos. De igual manera, yo estoy en el campo, en el territorio, Satanás no me puede tomar, pero sí me puede hablar. Y de igual manera, yo estoy en el campo, estoy en el territorio, y de igual manera, los filisteos no me pueden tocar, no me pueden herir, no me pueden engañar, pero tratan. Ahora bien, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Y qué es que la mano de Jehová estuvo contra? ¿O qué significa el día de hoy? En los días de Samuel. La mano representa la obra de Dios que ya está escrita. Y la verdad nos hace libres. La verdad nos aleja de la mentira y de la muerte. Y cuando hay un verdadero profeta, entonces las enseñanzas nos quitan un velo y nos permiten ver el árbol que da buen fruto y el árbol que da mal fruto. Y Dios, mientras no pequemos, su mano va a estar en contra en una verdadera iglesia donde hay un verdadero profeta, para que con la verdad podamos nosotros identificar a una oveja disfrazada con lobos rapaces adentro y podamos identificar un santo, un obispo puesto por Dios y no por el hombre. Así nos da la vista. Dice en el versículo 14, y fueron restituidos o restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Consejos, profecías y acomodando hoy estas enseñanzas que si usted quiere llevarse la bendición o no, lo sabrá, si lo hace o no, al conocimiento que Dios me permite en cada versículo, porque ahorita le voy a decir qué significa proféticamente y qué bendición tenemos a los que nos arrepentimos y volvimos a la cruz de Cristo. Ahora, fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, para poder analizar, para poder profundizar esta enseñanza,
Porque cuando Dios sacó al pueblo o a su pueblo de la esclavitud, del dolor, de la opresión de Egipto, después de 430 años, Dios les hizo una promesa que si guardaban y eran fieles, les iba a heredar una tierra donde emana leche y miel, y esa tierra era Canaán, y era de los cananeos, era de los filisteos. Antes de que Dios les diera por herencia esa tierra en los tiempos de Josué. Después de que el pueblo caminó y fue probado durante 40 años, una vez que terminó la prueba, Dios les permitió pasar el Jordán. En el tiempo de Josué nos enseña cómo Dios fue con su poder derrotando a todos los que tenían esas tierras y cómo los fueron matando y cómo se fueron posesionando las 11 tribus y cómo Dios les dio propiedad y expansión de terreno a cada una de ellas hasta que se convirtió en el pueblo de Israel. Pero también cuando había pecado, como lo estamos viendo, los filisteos, los cananeos, ganaban territorio nuevamente de la herencia que Dios les había dado y empezaban a ganar territorio y a despojarlos de lo que Dios les había dado, porque recordemos que bíblicamente Satanás es un ladrón. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué es el día de hoy? Bien, en el Antiguo Testamento la tierra de Canaán, la tierra que Dios les prometió a este pueblo donde emanaba leche y miel, proféticamente como una sombra de lo que iba a venir, es que todos los que hemos salido de Egipto, del mundo, mediante el Evangelio, como pueblo de Dios, a todos los que creímos en Cristo Jesús y tuvimos el privilegio de bautizarnos, que representa la salida del mundo y representa la resurrección y representa el ser pueblo de Dios. Dios también me dice, vas a ser probado en una cuarentena en el horno en el horno que es el desierto, que es simbólico, que es el horno de fuego el día de hoy. Vas a ser probado para ver si eres digno de que yo te dé la herencia y la promesa que en el Nuevo Testamento está, porque hoy la herencia del campo es llegar a ser ministro, llegar a tener semillas, a tener el privilegio de ir a sembrar, de ir a regar, de ir al mundo. O sea, hoy el campo es que Dios me haga un ser espiritual y sea digno de llevar el Evangelio y de ganar esa tierra que es del diablo. ¿Verdad? Yo le voy a poner ejemplo. Aquí por ejemplo esta colonia donde yo estoy se llama San Bartolo Atepehuacán. Aquí la mayoría de la gente es del diablo. Son católicos, tienen otras religiones, ateos, etc. Cristianos casi no hay. Ahora, Dios, mientras sea santo, me permite la herencia de salir a predicar el Evangelio para ganar esta tierra como herencia, para que sea de Dios y para que yo la trabaje y ya no sea del diablo. Y esa es la herencia en el Nuevo Testamento que Dios ha dejado a los santos, a los verdaderos profetas. Y si yo peco como este pueblo, pues obviamente otra vez empieza a invadir Satanás, otra vez empieza a haber iglesias impías, iglesias del diablo, empiezan a crecer los testigos de Jehová, los católicos, porque no hay un verdadero profeta. Pero cuando hay un arrepentimiento, cuando hay obra, cuando no pecamos, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, el único que puede ir a pelear por nosotros con la espada de su sabiduría para convencer a alguien que es del diablo y vencer a Satanás
por medio de la presencia y convencer solamente con Dios. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, nos vuelve a regresar Dios nuevamente el poder para regresarnos lo que habíamos perdido y para regresarnos el campo, el trabajo, la obra. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que cualquier duda que usted tenga referente a lo que Dios me está permitiendo enseñar, con mucho gusto puedo yo profundizar con muchos versículos bíblicos lo que Dios me está permitiendo enseñar proféticamente referente a las riquezas, a la obra y al evangelio que hoy tenemos. Así que hay muchos que habían perdido la presencia de Dios por el pecado, pero que cuando se les exhortó y se les amonestó y volvieron, Dios les regresa a su ministerio, les regresa a la obra. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado, ¿verdad? A los israelitas, porque de igual manera, ¿qué vamos a hacer en una colonia? ¿Qué vamos a hacer en un lugar donde Dios nos permita su bendita presencia? Echar a Satanás y multiplicarnos como hijos de Dios. Dice, desde Cron hasta Cat, que son los territorios que los filisteos ya habían ganado. Dice, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Ya le dije lo que hoy significa eso, librar de las manos de los filisteos. Fíjese bien, el evangelio, el hacer hijos para Dios, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Hubo paz. Esto no quiere decir que yo tenga paz con el diablo, que yo tenga paz con el amorreo que es el filisteo. No. Esto quiere decir que Dios no permite que las iglesias del diablo me puedan herir, puedan entrar a mi territorio. Dios es la paz. Bien, dice en el versículo 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Mire, hoy hay mucho engaño en las iglesias que se disfrazan de ángeles de luz, que se disfrazan como cristianas. Muchas tienen ya lo que tiene el mundo, jubilación. Hay iglesias donde después de que el pastor sirvió por cierto tiempo, se puede jubilar. Bendito hermano y bendita hermana, miren, meditemos en esto. Samuel, a los que han dado un seguimiento, como una sombra de lo que va a venir y el conocimiento que nos da Dios, es que Samuel, desde que fue destetado, fue consagrado a Jehová. Todos los días de su vida, la cruz. Y todos los días que Dios le permitió el privilegio de escogerlo para gobernar al pueblo, no dejó un solo día de trabajar en la obra. Usted va a ver que ni Samuel, ni Jeremías, ni Elías, ni Eliseo, ni Habacuc, ni Zacarías, ni Moisés, ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ninguno de los ejemplos que Dios nos pone escogidos por Dios, ni fue de vacaciones, ni se jubiló. Todos estos varones o murieron en la obra de Dios o murieron viejos, pero enseñando siempre la palabra de Dios, y que no tuvieron un reposo físico, pero sí un reposo espiritual, porque esta bendita obra me trae paz, me trae luz, me trae un reposo. Estas cargas las puedo llevar porque el yugo que Cristo Jesús me trajo, que es el poder de Dios, las llevo fácilmente. Y recuerde, nosotros tenemos prometidos por Dios una jubilación que es el reposo eterno. Y cuando Dios nos habla de un reposo, es que un reposo es un descanso a los que trabajamos, a los que venimos trabajados.
como lo dice la bendita palabra desde Génesis, que cuando el mundo estaba desordenado, Génesis 1, estaba en tinieblas, bajó Dios a trabajar durante 6 días, que es simbólico, y una vez que Dios dejó perfecto todo y vio que era bueno y lo bendijo, dice la palabra que Dios al séptimo día reposó de su trabajo. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, una vez que culminó la obra, le dijo: Padre, ahora regrésame, lo que yo tenía exhumado es, Padre, yo ya terminé mi obra, ahora regrésame lo que yo tenía antes de venir aquí. Y de igual manera, Dios nos habla de un reposo a los que hayamos terminado conforme al pacto del ministerio, sin el pretexto de que, no, hermano, el pastor anda de vacaciones, no, hermano, el pastor ya tiene 20 años trabajando y es justo, hermano, que se tome unas vacaciones, o es justo que nada más venga el dominguito a enseñar. No, hermano, mire, por la gracia de Dios, voy a cumplir 19 años como cristiano, voy a cumplir 18 años en la obra que Dios me ha permitido ser ministro, puesto por Él y no por el hombre. Y créame, bendito hermano, yo se lo digo delante de Dios, que me castigue si digo alguna mentira. En estos 18 años no he tenido ni siquiera un fin de semana para irme yo a Acapulco, para irme de día de campo. No, hermano. Cuando Dios me ha permitido salir a algún lugarcito que, como por ejemplo, ¿verdad? Dios nos añadió por medio de mi padre, cuando mi padre lo durmió Dios, una casita de campo que está en el Estado de México. Y a veces Dios nos permite ir, pero no para estar perdiendo el tiempo, sino de igual manera para estar, pues, en un aire diferente, porque aquí no hay patio, no tenemos jardín. Allá hay jardín, pero no dejamos de congregarnos, no dejamos la obra y nos vamos todos los hermanos juntos cuando Dios nos permite ir. Pero la obra no la dejamos ni esta, ni siquiera, porque quiero decirle yo que el mes pasado, en septiembre, Dios nos permitió ir casi todo el mes de septiembre allá, y allá no hay buen internet, no se pueden subir las enseñanzas en YouTube. Entonces, para no desamparar esta bendita obra y esta riqueza que Dios me ha encomendado, y no decir: oiga, hermano, ¿sabe qué? Ahí hay más enseñanzas, hay mil enseñanzas ya subidas, yo les recomiendo que las vea, en un mes vuelvo a subir enseñanzas. No, líbreme Dios, hermano, líbreme Dios. Dios me ha encomendado a apacentar, aunque no haya aquí un fruto, pero ya le dije, si hay un fruto, porque Dios va a juzgar con su verdad el día de mañana, haya creído usted o no haya creído. Entonces, yo no puedo desamparar eso. ¿Qué hice? Bueno, pues tuve que grabar 2 veces al día, ¿sí? Para ir almacenando las enseñanzas del tiempo que yo iba a estar allá, y que se subieran y dejarlas ya preparadas, nada más para subirlas. Y de igual manera, no crea que por eso, estando allá, yo estaba totalmente alejado de la obra, ¿no? Allá también tenemos obra con el grupo de los hermanos que vamos, tanto de la palabra como del partimiento y la obra fraternal. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, aquí no tenemos reposo, y lo estamos viendo con estas enseñanzas que y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y juzgó. ¿Qué es juzgar? Alimentar, apacentar a las ovejas, cuidar a las ovejas. Ya le dije, juzgar es que Dios nos ha dado una corona, nos ha dado un ministerio, nos ha hecho reyes para que con su ley y con temor nosotros juzguemos con esta ley a su pueblo, para que no se desvíe ni se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Amonestando, redarguyendo,
corrigiendo, etc. Ahora dice en el versículo 16, y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gilgal y Mizpa y juzgaba a Israel en todos esos lugares. Así que, como no habían profetas, como ya no había sacerdocio, hermano, como ya Elí, Ovni y Fines Dios los había quitado, bueno, quiero decirle también, bendito hermano y bendita hermana, algo muy importante en este versículo 16 para meditarlo. Mira, hermano, Dios y Cristo Jesús son tan ricos, inmensamente tan ricos, espiritualmente hablando, que cuando hay mucho pueblo y solamente hay uno que está dispuesto a consagrar su vida, Dios llena nuestra canasta y podemos ir a juzgar a miles para que se sacien y no se queden ni con hambre ni con sed. Y nos llena la canasta. Porque aquí estamos viendo un profeta cómo está atendiendo a todo el pueblo de Israel que se convirtió de los dioses al Dios verdadero. Y también ya vimos esa enseñanza. No se le vaya a olvidar, bendito hermano y bendita hermana. ¿A quién puede bendecir Dios para llevarlo a una iglesia verdadera? ¿Para llevarlo con un verdadero profeta? A los que han guardado el pacto de dejar a sus dioses, de convertirse de todo corazón, de consagrar sus vidas, como lo estamos viendo. Ay, el que cree, gloria a Dios. O sea, aquí dice que el que cree va a tener vida eterna, el que no, no. Aquí este bendito camino es de fe. Y la fe es creer y tener la certeza de lo que no se ve y se espera. Así que si Dios me dice, muere, conviértete para que tengas vida y tengas mi protección, yo necesito la acción de hacerlo para comprobar su divinidad. Ahora entonces, juzgó Samuel a todo Israel, todos los años iba y daba vuelta a cada ciudad, a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos los lugares. Y aquí estamos viendo, bienaventurados los pies de los que anuncian la paz, bienaventurados los pies de los que llevan las buenas nuevas, bienaventurados los pies. Que recordemos que para tener esas sandalias que Cristo Jesús trajo, ni Juan el Bautista era digno de desatarle, porque no había venido el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús que quitó el pecado del mundo. Y bienaventurados los que hemos participado de esta bendita limpieza y se nos ha dado las sandalias de Cristo Jesús para ir esta obra y para anunciar las buenas nuevas a todo lugar donde Dios nos lleve. Primeramente, recordemos que en el Nuevo Testamento el apóstol tiene el ministerio de recorrer lugares donde nunca se ha llevado el evangelio y donde por primera vez llega un instrumento de Dios a llevar, se queda por un tiempo, se establece una iglesia, se ponen pastores y se va a otro lugar donde el apóstol, a otro lugar donde nunca se ha escuchado, pero el apóstol, como lo vemos con Pablo, siempre va a estar regresando a los lugares establecidos ya, a supervisar, a ver cómo van y a llevar palabra. Dice en el versículo, y aquí estamos viendo el fruto, la obra de un verdadero representante, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 17, después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Ahora, allí volvió a Ramá porque ahí estaba su casa, pero sin dejar la obra, y aparte en su casa, también allí, en ese lugar, juzgaba a los que tenían hambre, a los que tenían sed de justicia, a los que iban a buscar alimento, y aparte salía. Y juzgó a Israel todos los días de su vida, recuerde, todos los días de su vida. Yo no sé, bendito hermano y bendita hermana, yo sé que Cristo Jesús
viene antes del 2030. No le doy fecha, ¿eh? Si quiere créame, si no, no me cree. Pero si Cristo Jesús viniera en el 2080, que yo no llegaría, y si tengo ahorita 18 años trabajando en su obra, y tengo 61 años, y me dijera que voy a morir a los 90, que todavía me faltan 30 años o 29 años por servirle, yo no me quejaría, hermano. Yo no me quejaría. Porque es una riqueza. Esta bendita obra, para eso fuimos hechos. Esta bendita obra a mí me trae reposo, no Acapulco, no la playa, no Cancún, no Rusia, no. A mí esta bendita obra me trae paz, me trae gozo, me trae sabiduría, me trae esperanza, me edifica. No me canso, al contrario, es un alimento. Por eso es que todos los días, y no es por obras, es con la presencia de Dios, pero es que todos los días, también aquí estamos viendo el fruto de Dios y el verdadero o la verdadera iglesia o los verdaderos profetas como una sombra de lo que iba a venir. Y edificó allí un altar a Jehová. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hemos hablado sobre la enseñanza del altar y quién ha edificado altar, como Abraham, como Noé. ¿Y qué es edificar un altar? Bueno, en el Antiguo Testamento el altar era una construcción de piedras sin labrar que se hacía para ofrecer sacrificios a Dios. Sacrificios en agradecimiento. Sacrificios por todas sus riquezas, voluntariamente. Y se ofrecían sacrificios ahí. Recordemos que el sacrificio del animalito era conforme a la ley de Jehová. Era un animalito sano, joven, sin mancha, de determinada clase de ovejas o de ganado, o de tórtolas, etc. Tenía que ser degollado, tenía que invertir toda su sangre en un lebrillo, tenía que ser partido y tenía que ser quemado en leña, toda la carne y la sangre se derramaba en el altar y se le ofrecía toda la víctima, todo el animalito a Jehová. Y esos sacrificios subían como olor grato cuando se hacía con santidad. De igual manera, ¿qué representa hoy hacer un altar? ¿Qué representa hoy edificar un altar? Claro, el Hijo de Dios, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, nos dejó la mesa puesta, pero nos dejó un trabajo. Él vino a edificar altar, Él vino a edificar una iglesia, pero de igual manera nos dejó la obra por medio del Espíritu Santo, porque edificar altar es que en una congregación haya sacrificios, porque hoy el altar sería una congregación santa, una iglesia santa, en donde no se permite entrar a la carne, en donde se permita únicamente que entren los que estén dispuestos a ofrendar sus vidas a Dios, a darles sus vidas a Dios y salir del mundo. Entonces, nosotros estamos trabajando para edificar altar y para que todos los que vengan aquí, ¿por qué cree que hay tan poquita gente, hermano? ¿Por qué cree? Porque cuando se les habla de la cruz, de dejarlo todo, dicen, tú eres esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Demonio tiene, legalista, extremista, fanático. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. A mí, yo si tratara de agradar al hombre, no sería siervo de Cristo. Y ay de mí, si yo no hablo con la verdad. Entonces, no les voy a decir que todos son incrédulos. No. Gracias a Dios. Aunque estemos en los tiempos proféticos de apostasía. Habemos poquitos, menos de estos 10 dedos, consagrados para Dios. Y aquí,
en este lugar hay altar, porque aquí no hay carne, porque aquí hay sangre, porque aquí somos espirituales. Se lo digo para la gloria de Dios, yo no me quiero jactar. Mire, yo sería un animal sin Dios. Si Dios me permite poner estos ejemplos, estoy dando un testimonio para engrandecer a Dios y para decirle cuál es la verdad y salga usted del engaño. Por eso tenemos la bendita Biblia abierta. Entonces edificó allí un altar a Jehová. ¿Y a Jehová qué es esto? No es para jactarme, no es para estar diciendo, mira, mira, qué listo soy, yo convencí, mira, no, hermano, lo que hagamos lo vamos a hacer para Jehová, porque a Jehová le tenemos que ofrecer esos sacrificios. A Jehová, eso fue lo que nos pidió. Bien, después de un tiempo, bendito hermano, también vamos a aprender algo. Recuerde, porque vamos a empezar el capítulo 8, que la bendita palabra es profética. Recuerde que estos se habían arrepentido. De igual manera, hermano, hay muchos que se arrepienten, hay muchos que dejan sus dioses, hay muchos que se bautizan, hay muchos que empiezan bien y después se empiezan a entibiar y a enfriar. Y esto que estamos viendo es una sombra de lo que hoy se está viviendo y lo que se vivió en otros tiempos después que nuestro Señor Jesucristo nos trajo salvación como pueblo suyo. Vamos a empezar el capítulo 8. 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahora, fíjese bien, ya estaba viejo Samuel, ya había envejecido, y puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahora vemos. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Ahora, muy importante esto. Usted me dirá, ¿verdad?, que hoy la mayoría de los que se dicen apóstoles, qué casualidad que sus hijos también son apóstoles y sus esposas son apóstolas o pastoras. Qué casualidad, ¿verdad? Porque ellos los ponen. Y aquí dice que él puso por jueces a sus hijos. Pero Samuel no pecó, porque también nosotros no ponemos. Yo quiero decirle para testimonio de Dios. Yo, algunas ocasiones, antes de que Dios me edificara, antes de tener conocimiento, cuando yo estaba buscando lugares donde se predicara la verdad, recuerdo en una iglesia donde, a una de las muchas iglesias donde fui, ¿verdad?, que ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que la esposa era pastora y los hijos también. Y quiero decirle aquí, para enseñanza de Dios, yo tengo una esposa, pero mi esposa la ha guardado Dios por su misericordia, porque somos una sola carne y ella está santificada mientras yo sea santo. Pero ella ha sido muy difícil para los mandamientos de Dios. Ha sido lenta, tiene temor, guarda, pero se la ha exhortado mucho tiempo. Ahora, yo nunca la he presentado como pastora y nunca ha dado una sola palabra porque no, ni es digna, ni tiene el conocimiento, porque no ha alcanzado la estatura. Y líbreme Dios de poner a alguien que no lo ponga Dios, hermano. Ahora, aquí, si Samuel puso a sus hijos, es porque estaban sujetos, aunque sus hijos pecaron después. Pero eso es lo que vamos a ver. Fíjense, puso a sus hijos, y el nombre de uno de sus hijos, el primogénito, y también, esto quiere decir que Samuel se casó. No, aquí a los que han dado un seguimiento desde el primer capítulo de Samuel, no nos ha hablado nunca cuándo se casó,
y en qué momento se casó. Pero bueno, eso es lo que menos importa. Sabemos que el matrimonio para el pueblo de Dios es una bendición y es una riqueza. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Fíjese bien, ponga atención. Juzgaban. Los puso Samuel. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. En el momento que Samuel los pone, estaban bien. Y también voy a profundizar esto, bendito hermano y bendita hermana. Mire, el llegar a tener la riqueza de la estatura del varón perfecto y que Dios, después de que termine un discipulado, me dé la riqueza, la promesa de un ministerio, de ser su sirviente, de ser su siervo, puede ser muy peligroso. Y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque tanta sabiduría, primero para que Dios ponga a alguien como juez, a alguien como ministro el día de hoy, debe de ser alguien que tenga la palabra en su corazón y que que Dios le haya dado una forma para poder ser maestro, para tener el don de ejercer y dar por gracia. Y debe de tener una comprensión total de la escritura. De la escritura. Eso es definitivo. Pero eso es un peligro, hermano, porque mire, le voy a poner el ejemplo, un ejemplo. Mire, yo contrato, o más bien, tengo un hijo y yo soy multimillonario. Y mi hijo se jacta con mis riquezas y con lo que no le costó trabajo. Y lo echo a perder a mi hijo con tantas riquezas. De igual manera que la sabiduría de Dios es tan maravillosa, es tan excelsa, es tan poderosa, que cuando nos las permite y empezamos a ver también cómo da un fruto a los humildes, y los humildes que no tienen todavía un conocimiento, nos quieren exaltar, nos quieren aplaudir o nos quieren agradecer, y que yo me agencie algo que es prestado y que no es mío, y que yo empiezo a usurpar el lugar de Dios y me empieza a jactar de que he leído la Biblia, de que conozco todo. Cuidado, es un pecado muy grave, y Satanás ataca precisamente para ser como Dios. Y es un fruto muy codiciable, que a mí me quieran aplaudir, o que llegue yo a dar la palabra y me llenen de dinero, de ofrendas, de diezmos, y me lleven comida, y me lleven perfumes, y me lleven relojes, y me lleven coches a regalar. ¿Sí? Cuidado, bendito hermano y bendita hermana, porque Pablo, precisamente, Dios nos da una enseñanza sobre esto en las epístolas de los Corintios, donde dice la bendita palabra que de tantas riquezas que Dios le dio a Pablo, también se le dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que no se enalteciere por tanta revelación y tanta sabiduría. Así que bendito hermano y bendita hermana, muchos que alcanzaron una estatura del varón, ese fruto es codiciable. Ese fue el veneno que Satanás, o este querubín, deseó allá arriba, o que codició. Este querubín, este ser creado por Dios, que era poderoso allá arriba y era obediente, deseó el poder de Dios y su sabiduría, y fue arrojado. Y es lo que ha traído Satanás siempre, ¿verdad?, a los representantes. Porque Adán era un representante, Eva también. ¿Qué les dijo? Si me haces caso vas a ser como Dios. Bueno,
Entonces, bendito hermano y bendita hermana, estos varones, estos hijos de Samuel, que habían alcanzado la plenitud, que estaban juzgando, bueno, de cierta manera se descuidaron, de cierta manera pecaron y no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Fíjese, antes se volvieron tras la avaricia. De igual manera, para ser como Dios, ¿verdad? Empiezo a aceptar carros, empiezo a aceptar regalos, empiezo a pedir los diezmos, a ofrendas y la avaricia. Se fueron tras la avaricia. Y recuerda, hermano, yo siempre le voy a decir y medite, iglesia, o estudio bíblico o enseñanzas bíblicas por YouTube o por una iglesia, donde siempre estén pidiendo dinero, no son de Dios. Donde siempre les toquen el diezmo, o donde siempre les digan, ¿verdad? Apoye la obra, hermano, para que llegue, gracias, manita arriba, por favor, comparta esto y por favor apoye para la obra, no son de Dios. Aquí, gracias a Dios, voy para 4 años ya. En marzo del próximo año, o sea, faltan 3 mesecitos, diciembre, enero, febrero, 4 meses, para que cumpla 1 año subiendo enseñanzas, y en ninguna de las enseñanzas que Dios me ha permitido, que son más de 1000, para su gloria, se ha pedido nunca dinero, o se ha puesto un teléfono y una cuenta para que usted apoye esto. No, hermano. Entonces, ahí está la avaricia. Ahí está, porque yo quiero decirle también que con esta sabiduría yo puedo engañar a mucha gente para volverme millonario, para volverme rico, ¿sí? Porque con esta sabiduría, cuando la tuerzo, engaño como Satanás, y mire, Satanás me dice, si me sirves, y no le haces caso a Dios, te voy a dar poder y te voy a hacer rico. Y si me lo da, sí me lo da, hermano. Sí lo da. Entonces, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, como Judas, cuando tuvo la canasta de limosnas, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Muy importante esto, bendito hermano y bendita hermana, dejándose sobornar. Mire, y pervirtiendo el derecho, ¿verdad? Vamos a analizar esto, a ver si me da tiempo. ¿Qué es el soborno? El soborno, bendito hermano, es que, por ejemplo, a mí, aquí en México, que hay una ley para los conductores, y yo, si tengo licencia, sé la ley. Y si yo, por ejemplo, me paso un alto semáforo o violo alguna ley automovilística y me ve un policía de tránsito, que así se llaman aquí en México, policía de tránsito, el policía de tránsito tiene la obra de infraccionarme, y dependiendo de la infracción, o llevarme al corralón o recogerme la licencia, ¿sí? Y vamos a suponer que yo cometí una infracción de corralón, o sea, de llevarse mi carro. Y le diga yo, oiga, mi amigo, écheme la mano. ¿Cuánto? How much? Usted sabe que si va al corralón le van a cobrar 2,500 pesos, ¿no? O $100, 150 dólares. Pues mire, deme 1,500 y le voy a evitar. Pero démelos por acá, abajito, porque hay cámaras. Se está dejando sobornar. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, mañana voy a profundizar este versículo, porque ya se me fue la hora, y es muy importante profundizarlo para saber proféticamente por qué han caído muchos el día de hoy. Aparte de la sabiduría, también vamos a penetrar en esto, el engaño de Satanás y lo que la carne
hace para despreciar los dones y lo que Dios nos ha dado. Pero si Dios quiere, mañana proseguiremos porque ya se me fue la hora. Así que yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo quiere, y gracias.